Qué bueno, gracias a Dios que nos permite estar este día aquí en su casa, congregarnos libremente aún, porque como saben, en algunos otros países, en algunos otros lugares, pues ya hay persecución contra los cristianos. Ya la verdad es de que levantar la bandera del cristianismo ya casi es sentencia de muerte en muchos lugares, pero gracias a Dios que aún aquí tenemos esa libertad de venir, de congregarnos libremente, de escuchar su palabra, de alabar al Señor sin ningún problema. Y pues mientras que se pueda, tenemos que aprovechar, hermanos, para poder aprovechar estos tiempos que son de mucha bendición para todos nosotros, ¿no lo creen? Sí. Bueno, pues vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Corintios, capítulo 11, por favor, cuando lo tengan, un fuerte amén. Amén. Así, con convicción, así como si hubieran desayunado. Amén, amén, eso. Bueno, pues vamos a leer la palabra del Señor. Estos son unos versículos en los cuales el apóstol Pablo celebra o instituye la cena del Señor. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la beberes en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, y te pido, Señor, que me des gracias, Señor, para explicar tu palabra, que seas tú, Señor, tu Espíritu Santo, trabajando en nuestras vidas, trabajando en nuestra mente, en nuestro corazón, que seas tú, Señor, el que ilumina nuestro entendimiento y el que nos ayude a comprender, Señor, este mensaje y esta palabra que tú nos das, Padre. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias. Bueno, miren, hermanos, estos versículos que acabamos de leer, precisamente los leíamos, o los leía, porque el día de hoy pues vamos a celebrar la Cena del Señor. Y estos versículos, en verdad, si los leemos cuidadosamente, el Señor nos invita a que reflexionemos. Porque, por ejemplo, sobre todo en el versículo 26, fíjense, dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Sí? Entonces podemos notar en las palabras del apóstol Pablo que él nos expone de una manera concisa y clara lo que realmente hay detrás del simbolismo de la Cena del Señor. ¿Sí? O sea, ¿cuál es el aspecto principal de este simbolismo? De tomar la Cena del Señor, de partir el pan, de comer el pan y tomar el vino. ¿Cuál es el aspecto principal de este simbolismo? Llevar a cabo un anuncio solemne y continuo de la muerte del Señor hasta que Él venga por segunda vez. Ese es el aspecto principal. Es decir, tenemos una misión, tenemos un encargo por parte del Señor. ¿Qué encargo? Anunciar su muerte, ¿sí? Predicar su palabra, hacer discípulos. O sea, esto es una encomienda que el Señor nos da, que lo hagamos continuamente de una manera solemne hasta que Él venga. ¿Sí? Y en esa parte es donde realmente debemos de reflexionar. Ahora, abriendo un pequeño paréntesis aquí en este tema, quiero aprovechar para aclarar un punto muy importante acerca de este simbolismo, de estos elementos del pan y el vino, ya que muchas de las personas, posiblemente de los que nos escuchan, no solamente aquí, sino los que nos escuchan a través de las redes sociales, posiblemente no han comprendido muy bien este simbolismo o realmente lo desconocen, ¿verdad? Porque, bueno, sabemos que hay personas que apenas inician en el Evangelio, en la palabra de Dios, hay otros que profesan otras religiones y pues desconocen o no lo han comprendido bien. Bueno, vamos a aprovechar rápidamente para poder explicarlo, ¿verdad? Lo que consiste en estos elementos del pan y el vino. En la Iglesia Católica Romana se enseña, en el momento o al celebrar la Eucaristía, la Iglesia Católica Romana enseña la doctrina de la transubstanciación. ¿Sí? No sé si han escuchado eso, la transubstanciación.
¿Qué es la transubstanciación? Es un término relacionado con la teología que enseña la Iglesia Católica, en donde ellos intentan explicar de una manera cómo el pan y el vino se pueden transformar en el cuerpo y la sangre del Señor sin perder su apariencia externa. ¿Sí me explico? Es decir, ellos intentan explicar que esa hostia que ellos comen y ese vino que ellos toman, o sea, literalmente es el cuerpo y es la sangre de Cristo, pero sin perder la apariencia de la hostia y del vino. Pero ellos intentan explicar esto. A esto le llaman transubstanciación. Esa palabra o ese término fue utilizado por primera vez en el siglo XI por el arzobispo Hildilberto de Labardín, pero fue hasta el Concilio de Trento de 1545 a 1563 en el cual se convirtió o se instituyó como una enseñanza oficial de la Iglesia. De hecho, el Concilio de Trento declaró lo siguiente, fíjate, escuchen, dice, porque Cristo, nuestro Redentor, dijo que lo que ofrecía bajo la especie de pan era verdaderamente su cuerpo. Se ha mantenido siempre en la Iglesia esta convicción que declara de nuevo el Santo Concilio. Por la consagración del pan y del vino se opera la conversión de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo, nuestro Señor, y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre. La Iglesia Católica ha llamado justa y apropiadamente a este cambio transubstanciación, es decir, ellos atribuyen a un acto milagroso el hecho de que cuando participan de la Eucaristía realmente están comiendo el cuerpo y bebiendo la sangre de Cristo, ¿sí? Ellos lo atribuyen así. Sin embargo, a la luz de la palabra de Dios, esto es un error, ¿sí? Es un error, como lo vamos a ver enseguida. Noten, en el versículo 25 que acabamos de leer, dice, asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Uno de los grandes problemas que hay al momento de estudiar la palabra de Dios es la interpretación que se le da. Ese es un gran problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces uno de los problemas que existe es porque cuando se hace la traducción, o se hizo la traducción de las escrituras del original griego y del original hebreo al castellano, se utilizaron algunas palabras o sinónimos para tratar de dar a entender lo que quería decir la palabra en el original, ¿sí? Entonces mucha gente al leer la Biblia la interpreta de una manera literal como la lee, sin darse el tiempo de investigar, de escudriñar las escrituras para ver realmente lo que esa palabra quiere decir. Es por eso que es muy importante que cuando nosotros estudiamos la Biblia, tengamos un diccionario bíblico, una concordancia, tengamos herramientas para que, por ejemplo, si hay una palabra clave, pues la investigues, ¿verdad? A ver qué quiere decir esta palabra en el original, qué quise decir esta palabra en el griego, en el hebreo, y créeme que eso te va a ampliar un concepto y va a iluminar tu entendimiento, va a decir, oh, wow, esto, o sea, realmente lo que dice aquí no es exactamente lo que en verdad se trataba de interpretar o se quería decir. ¿Sí me explicó? Entonces vemos pues en el versículo 25 que dice, esta copa, dice, esa palabra es la palabra griega esti, así como escucha esti, y significa representa, ¿sí? Entonces, vean lo que dice el versículo, esta copa representa el nuevo pacto, ¿sí? Esta copa representa el nuevo pacto en mi sangre. ¿Sí me explicó? Nuestro Señor Jesús dijo lo mismo en Lucas, capítulo 22, ¿sí? Cuando el Señor Jesús, precisamente Él, instituyó la cena del Señor, vean lo que Él dijo. En Lucas 22, versículo 19, ¿sí? Aquí está el Señor Jesús instituyendo la cena, su cena, dice, y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo, esto es, esa es la misma palabra griega, esto representa mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es, o sea, representa el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derramará. ¿Sí me explico? Entonces,
lo que nuestro Señor Jesucristo quiso decir es que esta copa representa el nuevo pacto que iba a ser sellado con su sangre. ¿Sí me explico? O sea, totalmente diferente. ¿Sí? O sea, esta copa representaba el nuevo pacto que Dios estaba haciendo con el hombre a través de la sangre de Cristo. ¿Sí? Anteriormente, recuerden que estaban bajo la ley. A partir de Cristo entramos al periodo de la gracia. Ese es el nuevo pacto. Entonces, ese pacto que Dios estaba haciendo con el ser humano iba a ser sellado por medio de la sangre y el derramamiento de su sangre en la cruz. ¿Sí? Es obvio que la copa no era en sí el nuevo pacto, sino el nuevo pacto era el sacrificio de Cristo. ¿Amén? Nótese también que en ningún momento, en ninguna parte del relato, se habla de comer el cuerpo o de beber la sangre de Cristo. Más bien, ¿qué dice? Se había de comer el pan y beber el vino, la copa, las cuales representaban el cuerpo y la sangre. ¿Sí me explico? Sí, va quedando claro. Ahora bien, alguien podría decir, pero ¿por qué Cristo, hermano, dijo en Juan 6, que el que no comiera su carne y bebiera su sangre no iba a tener vida eterna? A ver, vamos a ver, eso también tiene una explicación. En Juan, capítulo 6, vamos rápido para que nos dé tiempo. En Juan capítulo 6, versículo 53, Jesús dijo lo siguiente. Jesús les dijo, de cierto les digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Bueno, en primer lugar, siempre que leamos la palabra de Dios, es muy importante leer el contexto para darnos una idea del por qué vienen estas palabras. Si tú lees todo el capítulo o los versículos anteriores, te vas a dar cuenta que Jesús estaba debatiendo con la gente porque la gente le estaba preguntando. Por ejemplo, le hacen preguntas. Por ejemplo, en el versículo 28 dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado, que crean en Jesús, que es el que ha enviado. Es decir, Jesús estaba defendiendo su postura de que Él era el Cordero de Dios que fue enviado para quitar el pecado del hombre. ¿Sí me explico? Les dice después, debate, y empiezan a decirle, oye, pero ¿no es este Jesús, el hijo de José y María, el carpintero, y que sus hermanas están con nosotros? O sea, Jesús les dice, a ver, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. De cierto, dice el 47, los digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Ven? Entonces Jesús estaba debatiendo en ese aspecto de decir, a ver, yo soy el pan de vida, yo soy el que Dios envió a este mundo para redimirlos, para pagar por sus pecados. Yo soy el Mesías prometido, ¿sí? Y los que crean en mí tendrán vida eterna, ¿sí? Entonces llegan hasta el capítulo 53 y Jesús pronuncia estas palabras. Y en estas palabras que Jesús pronuncia, en primer lugar hay que entender que las palabras de Jesús, ¿sí?, lo dijo en un sentido espiritual, no literal, sino las palabras que Jesús estaba diciendo las decía en un sentido espiritual, como lo aclara en el versículo 63, dice, el espíritu es aquel que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. ¿Ven? Entonces Jesús estaba hablando en un sentido espiritual, no literal, ¿sí? En segundo lugar, Jesús no pudo haberles dicho a las personas que bebieran su sangre de una manera literal. ¿Por qué? Porque está prohibido por la ley de Moisés. O sea, beber sangre está prohibido por la ley de Moisés. Lo puedes verificar en Levítico 3:17, Levítico 19:26 y Deuteronomio 12:16. Ahí vienen las citas donde puedes comprobar que Dios prohibió beber o comer sangre, ¿sí? Entonces Jesús no pudo haber incitado al pueblo a beber su sangre de una manera literal porque estaría incitando al pueblo al pecado y Jesús estaría pecando, pero Jesús fue sin pecado. ¿Sí me explicó? Entonces, por lo tanto, en el versículo 53 de lo que dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida eterna. Lo que Jesús estaba diciendo en estas palabras
todo lo que Jesús decía estaba apuntando a Cristo en la cruz, al Cristo crucificado, a la redención que fue llevada a cabo por Él en su sacrificio. ¿Sí me explicó? O sea, todo lo que Jesús estaba diciendo aquí apuntaba a lo que Jesús iba a hacer en la cruz. Entonces, como lo estamos viendo, como lo estamos estudiando, las promesas del nuevo pacto y la vida eterna son representadas por la carne y la sangre de Cristo, porque son obtenidas mediante el quebrantamiento de su cuerpo y por el derramamiento de su sangre, ¿sí? Entonces, por lo que podemos concluir que tanto su cuerpo como su sangre son bebida y comida a nuestra alma, ¿sí? Su cuerpo y su sangre son comida y bebida a nuestra alma, mis hermanos. Jesús se compara a sí mismo en el versículo 51, ¿qué dice? ¿Con qué se está comparando? Ahí, con el pan. Dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. O sea, Jesús se está comparando a sí mismo con el pan. Ahora, el pan es un alimento necesario. Y también dice que el que no coma su carne. La carne es otro alimento necesario y muy nutritivo, ¿no es así? Entonces, ¿qué podemos entender en el sentido espiritual? ¿Sí? ¿Cómo lo podemos entender en un sentido espiritual? Que Jesús es verdadera comida y bebida que satisface de verdad el hambre y la sed del hombre. ¿Sí? Jesús es la comida y la bebida que satisface las necesidades espirituales del hombre. ¿Sí? Esto en contraposición con las falsas ilusiones con que el mundo decepciona a los que se alimentan de lo que el mundo les ofrece. Hay quienes se alimentan del mundo, de la vanidad, la vanagloria, los deseos de los ojos, ¿verdad? Y tarde o temprano te decepcionas de lo que el mundo te ofrece. ¿Por qué? Porque estás comiendo del mundo. Pero cuando tú vienes a Jesús y comes y te alimentas de Él, o sea, realmente esa es verdadera comida y bebida que satisface las necesidades del ser humano, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Entonces, ¿qué se entiende por comer su sangre, por comer su carne y beber su sangre? Significa ni más ni menos, mi hermano, que debemos de creer en Él. Debemos de creer en el Hijo de Dios, ¿sí? Fíjate, dice en el versículo 56, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¿Ya ves? ¿Eso qué es? Es una relación. Esa es comunión con el Hijo de Dios. El que come mi carne y bebe mi sangre, dice, en mí permanece y yo en él. O sea, hay una comunión con el Hijo de Dios. Dice, versículo 57, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. ¿Ya ves? Entonces, ¿qué significa comer su carne y beber su sangre? Significa creer en Jesús como tu Señor y Salvador y tener una relación con Él. Significa vivir de Él, ¿sí? Es decir, así como nosotros vivimos físicamente a través del alimento que todos los días tomamos, ¿verdad? Pues si tú no comes, ¿qué pasa? Si no comes, te enfermas, te debilitas, no tienes energía, ¿verdad? Pero cuando tú comes, te sientes lleno de fuerza, energía, te ayuda, creces, te desarrollas, ¿verdad? Así lo mismo es. Cuando comemos y nos alimentamos de Jesús, nos nutrimos espiritualmente, nos fortalecemos, crecemos, nos volvemos más fuertes en la vida espiritual. ¿Sí me explicó? Entonces, espero que haya quedado claro o se haya quedado hayas entendido un poquito más acerca de que los elementos del pan y el vino solamente representan, ¿sí?, la carne y la sangre de Jesús, pero en ningún momento se enseña de que literalmente comes la carne ni tomas la sangre de Jesús. Esa es una doctrina errónea, está equivocada, ¿sí? La carne, el pan y el vino representan, toman la figura, pero no es literal, es espiritual. ¿Sí? Y comer y beber la sangre de Cristo es para nuestro bien, para ayudarnos y bendecirnos. Amén. Entonces, volviendo a 1 Corintios, en el versículo 11, los elementos del pan y el vino, mis hermanos, ¿sí? En esto
en esta institución de la Cena del Señor y cuando participamos de ella, el pan y el vino deben de traer a nuestra mente, a nuestro corazón, el hecho asombroso, pero real, de la inmensa misericordia de Dios. ¿Sí? O sea, cada vez que tú tengas el pan y el vino y participes de la Cena del Señor, en tu mente debe de existir ese pensamiento, en tu corazón debe existir ese sentimiento de sorprenderte de la inmensa misericordia que Dios tuvo para contigo, ¿sí? De la misericordia del único Dios santo, infinito, poderoso, ¿sí? De esa misericordia que Dios mostró para con los hombres, criaturas pecadoras como somos nosotros, ¿sí? Sin embargo, Dios no nos pagó conforme a nuestros pecados, lo vimos hace 8 días, ¿verdad? Sino ¿qué hace? Tiene misericordia de nosotros. Detiene el castigo. Porque imagínate, si Dios te pagara conforme a tus pecados, o sea, ya nos hubiera destruido. ¿Sí? Ya nos hubiera destruido. Sin embargo, Dios ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces, eso tienes que pensarlo, tienes que reflexionarlo, tiene que latir en tu corazón. Gracias, Señor, por tu misericordia. ¿Sí? Por eso la celebración de la Cena del Señor debe de estar animada e inundada por una inmensa gratitud y amor ilimitado a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén. ¿Por qué? Porque cada vez que tomamos la Cena del Señor, o sea, debes de venir con ese corazón lleno de gratitud. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque no me has pagado conforme a mis pecados, sino que detienes el castigo. Tienes paciencia para conmigo, me estás dando tiempo para arrepentirme, me estás dando tiempo, Señor, para reconocer mi maldad, Señor, y gracias, Señor, porque me has alcanzado. Sí, gracias por tu misericordia, y debes de venir con esa gratitud, con ese amor a tu Dios y a tu Salvador, así como entre los hermanos. Sí, gracias, Señor, por mis hermanos, gracias por mi hermano, por mi hermana, Señor, que también has tenido misericordia de ellos como la tuviste con nosotros, porque somos pecadores. ¿Sí? Gracias por tener misericordia de este grupo de pecadores arrepentidos, Señor. ¿Sí? Esa es la gratitud. ¿Por qué? Porque todos nosotros, como hermanos, somos coherederos del reino de Dios y copartícipes de las bendiciones de Dios. ¿Sí? Entonces, cada vez que celebremos la Cena del Señor, debes de venir con este sentimiento en tu corazón y este pensamiento en tu mente. Gracias, Padre. Gracias por tu misericordia. Gracias por mis hermanos. Gracias por salvarnos. ¿Sí? Gracias por detener el castigo y no pagarnos conforme a nuestras iniquidades, conforme a nuestros pecados. Entonces, ¿cuál es el aspecto principal de llevar a cabo la Cena del Señor? Anunciar que de una manera solemne y constante y continua la muerte del Señor hasta que Él venga, dice, ¿verdad? Y aquí es la parte, mis hermanos, donde el Señor nos invita a reflexionar. Esta es la parte donde debes de tomarte un tiempo, pensar, ¿sí? Que tenemos una misión, una tarea, una encomienda que el Señor nos ha dado, ¿sí? Que es anunciar su muerte hasta que Él venga. Ahora, mi hermano, piensa, reflexiona. Si el Señor viniera el día de hoy, si el Señor viniera hoy, ¿cómo te encontraría? ¿O qué hallaría en ti? ¿Cómo te encontraría el Señor si viniera hoy? A ver, ¿hallaría fe en ti? ¿Sí? ¿Te encontraría velando, atento, preparado, listo, así como los atalayas que estaban vigilando las ciudades? ¿Así te encontraría atento, preparado, listo? ¿O te encontraría durmiendo? Ahí en el sillón, descansando, en la hamaca, ¿verdad? Bajo la sombra, con tu plato de chicharrón de este lado, tu Coca-Cola de este y tu televisión enfrente. ¿Así te encontraría el Señor? ¿Sí? Si el Señor viniera el día de hoy, ¿te hallaría fuerte espiritualmente? ¿Sí? ¿O te encontraría débil, desanimado, deprimido, sin ganas, todo derrotado? ¿Cómo te encontraría el Señor? De verdad, piensa, considera. Tenemos una misión: anunciar su palabra, anunciar su evangelio, hacer discípulos, anunciar su muerte hasta que Él venga. Pero ¿cómo te va a hallar el Señor? Te hallaría atendiendo
los negocios de tu Padre que está en los cielos? Bueno, ¿el Señor te hallaría atendiendo sus negocios? ¿Sí? ¿O te encontraría con tu mirada y tu corazón puesta en las cosas de este mundo, en la vanidad, en la vanagloria? ¿Sí? Si el Señor viniera el día de hoy, ¿hallaría en ti un corazón humilde? ¿Hallaría en ti un corazón y una mente dispuesta a rendirse a Él? ¿Dispuesto a escuchar y obedecer su voz? ¿Dispuesto a perdonar a los que te han ofendido? ¿O hallaría en ti un corazón y una mente llena de orgullo, de soberbia, de odio, rencor, vanidad, amargura, codicia, avaricia? ¿Cómo te hallaría el Señor? Reflexiona, piensa. ¿Sí? Porque tenemos, como digo, tenemos una tarea que hacer hasta que Él venga. Pero si Él viene, ¿cómo te va a encontrar? Por eso es muy importante, hermanos, que frecuentemente hagamos un examen de conciencia. Haz un examen de conciencia cada segundo día o tercer día o cada semana por lo menos, ¿sí? Y haz un examen de conciencia y pregúntate, a ver, el día de hoy o en esta semana, ¿qué ha pasado en mi vida? A ver, esta semana o el día de ayer perdí el control, me exalté, grité, ¿sí? Y ponte a pensar, ¿por qué perdí el control? ¿Qué fue lo que me causó que perdiera el control? ¿Cuál era mi entorno? ¿Qué hizo que yo perdiera el control y gritara, me ofuscara? Es que me desesperé. Ok, entonces tienes que trabajar ¿en qué? En la paciencia. O sea, tengo que ser más paciente y anótalo. ¿Sí? Esta semana o el día de ayer tuve malos pensamientos. ¿Pero por qué tuve esos pensamientos? ¿Por qué llegaron esos pensamientos a mi mente? ¿Cuál fue el entorno? ¿Qué provocó que yo tuviera esos malos pensamientos? ¿O ese pecado? Anótalo. Anota. ¿Sí? Fue por esto. Es que estaba yo rodeado de estas personas y participé. O sea, tú sabes exactamente, cuando haces un examen de conciencia, de eso se trata, de que tú vayas detectando esos puntos y que le pidas a Dios que Él te muestre esos defectos o esos puntos en los cuales tú tienes que corregir. Y para ello tienes que venir a la Biblia. Tienes que venir a la palabra de Dios y tienes que comer y beber de Cristo. ¿Ves? ¿Para qué? Para que Él te ayude, para que Él te alimente, te nutra a través de su palabra, su enseñanza, su consejo, su doctrina, y puedas fortalecerte, y puedas corregirte, y puedas crecer sano y fuerte espiritualmente. Pero tienes que hacer un examen de conciencia y reconocer que estás fallando. Reconocer, ¿sí?, que estás pecando. Entonces, esto de verdad es importante, hermanos, y es digno que lo consideres. ¿Por qué? Porque Cristo quiere encontrarnos preparados. Cristo quiere hallarnos listos, ¿sí? Pues no solo para irnos con Él a su reino, sino para cualquier cosa que Él quiera encomendarte. Tienes que estar preparado, listo para cualquier cosa, una tarea que Él te quiera dar. Imagínate que te diga, a ver, Panchito, quiero que hoy vayas a orar en la noche por este enfermo. Ay, Señor, pero ya es muy noche y mañana tengo que trabajar y me tengo que levantar temprano, Señor. Ay, es que ya va a empezar la novela. A ver, ve tú. Ay, Señor, pero es que ya va a empezar la novela. No puedo. O sea, no. O sea, está bien, si no puedes, no lo hagas. Dios va a buscar a otro. Pero te estás perdiendo la bendición de poderle servir al Señor. ¿Sí? ¿Se acuerdan del hermano Ananías? En el libro de los Hechos, que el Señor Jesús le dijo a Ananías, quiero que vayas a esta casa que está en tal calle y vayas y ores por Saulo, ¿sí? que lleva 3 días sin comer y está afligido. Quiero que pongas tus manos en sus ojos porque le voy a devolver la vista. ¿Qué dijo el hermano del hermano Ananías? Que dijo, Señor, a Saulo, pero él es el que persigue a la iglesia. No te estoy preguntando, te estoy diciendo, ve. O sea, es normal que a veces de repente nos hagamos ciertas preguntas, pero el Señor te dice, ve, estoy diciendo que vayas, ¿sí? No te preocupes, yo lo voy a usar y le voy a mostrar que Él va a tener que padecer por mi causa en mi nombre. Tú ve y haz lo que te estoy pidiendo. Sí, Señor, ahí voy. Y fue, ¿no? Obedeció. ¿Estaba qué? Preparado. Estaba listo para servir a Dios. ¿Sí? ¿Ve? Entonces, ¿cómo te va a encontrar el Señor? ¿Preparado o durmiendo? ¿Listo o ahí durmiendo? ¿Verdad? Entonces, el Señor Jesús, de hecho, nos enseña a través de una parábola
cómo quiere encontrarnos. Mira, en Lucas 12, regresando a Lucas, capítulo 12, versículo 35. ¿Lo tienen? ¿Ven? Bueno, dice la palabra: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. ¿Ven? ¿Qué es lo primero que observamos aquí en las palabras de Jesús? Jesús nos hace un llamado. ¿Qué llamado? A que estemos preparados. Estén ceñidos, dice, estén ceñidos. Eso de estar ceñidos era una forma de vestir que tenían en esos tiempos, en las cuales ellos se ajustaban un cinturón, ajustaban su túnica con un cinturón, de tal manera que les permitiera trabajar y moverse más rápido. Sobre todo si la túnica estaba larga, a veces no podían moverse con facilidad o con agilidad. Entonces se ceñían sus lomos, era ponerse la túnica de tal forma y apretarla con el cinturón para que pudieran moverse más rápido, más ágil. Entonces dice el Señor, estén ceñidos, o sea, estén preparados para moverse, para trabajar. Y la lámpara encendida, lo que nos dice el Señor es de que Él nos pide que estemos dispuestos en cualquier momento, ¿sí? En cualquier momento que el Señor teme, incluso por la noche, cuando normalmente no se trabaja y todos duermen. Vemos lo que dice aquí, ¿sí? Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Versículo 37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. ¿Qué vemos aquí? Aquí vemos que el Señor le llama a sus siervos bienaventurados, dichosos. Pero ¿quiénes son bienaventurados y dichosos? Los siervos que se encuentran, ¿qué? Velando, vigilando, preparados para cuando su Señor llegue. Y no importa, dice, si llegan en la segunda vigilia o en la tercera vigilia. Los judíos dividían una noche en 3 vigilias. La segunda vigilia era a partir de la medianoche y la tercera vigilia a partir de la madrugada. Entonces, dice, no importa a qué horas llegues, si a la medianoche o en la madrugada, tienes que estar preparado para servirme. Tienes que estar preparado, ¿sí? Así, de la misma forma, todos aquellos siervos de Jesús, los que se consideren siervos de Jesús, ¿sí? Deben de encontrarse preparados, velando, fieles, haciendo lo que nuestro Señor Jesús nos envía a hacer, ¿sí? Dando frutos, predicando el Evangelio, siendo fieles. Aquellos siervos a los cuales el Señor los halle velando y listos y preparados, serán dichosos. Serán dichosos, ¿sí? ¿Y en qué consiste o cuál es la dicha de estos siervos que estuvieron velando, que estuvieron preparados? ¿Qué dice el Señor? ¿Sí? Que el mismo Señor les servirá. Vean, eso no es muy común. ¿Se dan cuenta? O sea, tanta es la dicha, la alegría, el gozo de este amo, que cuando llega, a la hora que llegue, ve que sus siervos están atentos, están preparados para recibirlo, haciendo lo que deben de hacer. O sea, es tanta la dicha y la felicidad, el gozo del Señor, que les dice, a ver, siéntense, ahora yo les voy a servir. ¿Sí? Eso no es muy común, porque cuando has tenido un patrón, a ver, dime, ¿alguien ha tenido un patrón que diga, no, mira, he visto tu trabajo y eres comprometido y le echas muchas ganas y siempre estás atento y dispuesto? ¿Sabes qué? Ya siéntate, ahorita yo voy a seguir el trabajo. ¿Algún patrón ha hecho eso por ustedes? Así que no, siéntate ya, mira, ya trabajaste mucho, te veo cómo trabajas, ahorita yo termino la chamba por ti. ¿Lo han hecho los patrones? No, ¿verdad? O sea, no es muy común eso. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo nos enseña, o nos da un ejemplo de que Él se ciñó sus lomos, y le sirvió a sus siervos. ¿Sí? En Juan 13, 4 y 5, ¿recuerdan cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos? O sea, se ciñó y Él le lavó los pies, los sirvió. ¿Sí? Ahora, no hay que confundir, ¿sí? ni sacar de contexto esto de que Jesús nos sirve. ¿Por qué? Porque
Por ejemplo, por ahí hay un pastor, no sé si lo han escuchado, creo de apellido Maldonado, me parece, que una vez escuché que dijo, Señor, Dios, si yo he sido fiel y he predicado y he atendido la iglesia y he hecho esto y el otro, y que dice, ¿dónde están mis millones? ¿Sí? A ver, sírveme, ¿dónde están mis millones si yo he sido fiel y he predicado? O sea, por favor, o sea, ¿cómo se le ocurre a esta persona tener la osadía de reclamarle al Señor que le dé sus millones porque ha hecho lo que debería de hacer? ¿Sí? Entonces no hay que sacar de contexto los versículos para hacer un pretexto. ¿Sí me explicó? Porque de hecho el Señor Jesús dijo ahí mismo en el capítulo 13, en el versículo 15, 17, dice, porque ejemplo les he dado para que como yo les he hecho, ustedes también hagan. De cierto les digo que el siervo no es mayor que su Señor, ¿ya ven? El siervo no es mayor que su Señor, ¿sí? Ni el enviado es mayor que el que lo envía. Si sabes estas cosas, bienaventurados serán si las hacen, ¿sí? Entonces, el Señor nos ha dado un ejemplo que nosotros debemos de servir, ¿sí? Ahora imagínate, o sea, ni Pablo, que padeció por causa de Cristo, por el amor a Cristo, nunca le dijo al Señor, oye, Señor, ¿dónde están mis millones? ¿Ya? Ni tampoco Juan, que terminó en una cárcel, en Patmos, le dijo, Señor, y para eso te amé, para eso fui fiel, para terminar en una cárcel. Y este tipo diciéndole al Señor, ¿dónde están mis millones? A ver, ¿dónde está mi casa? ¿Dónde está esto, Señor? Si te he sido fiel, por favor. ¿Sí? O sea, tengamos coherencia en lo que pensamos, en lo que decimos. Entonces, ¿qué podemos entender, hermanos? ¿Sí? ¿Qué podemos entender? ¿Sí? Que ante los ojos del Señor, ¿sí? El Señor no nos ve como si fuéramos masa, así, es decir, como un grupo de personas, de creyentes, así. Él no nos ve de esa manera. El Señor nos ve a cada uno de una manera singular, particular, con esa atención muy personal, ese cuidado que solamente te puede dar a ti y a cada uno de nosotros. Es por ese amor especial con el cual Él nos ha demostrado. Por ejemplo, a nuestros hijos los amamos, ¿verdad? Igual, amamos a nuestros hijos igual, pero le tenemos que expresar nuestra atención, nuestro cuidado y nuestro amor de cierta forma a cada uno en particular, porque cada uno lo percibe de manera diferente. Cada uno de nuestros hijos son diferentes y cada uno percibe el amor, el cuidado y la atención de una manera distinta. Entonces tú le vas a dar a uno de tus hijos el cuidado, el amor y la atención de cierta forma que él lo pueda sentir, ¿sí? No igual que al otro, porque el otro es diferente. Entonces, el amor con el cual Dios te cuida a ti, la atención, el cuidado que Dios te da, es muy independiente de cada uno de nosotros. Y ese amor, mis hermanos, el cual Dios expresó, y ese cuidado que Él tiene de ti, tiene que hacernos expresar o manifestar lo mismo que Pablo pronunció en Gálatas 2:20. Me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y tienes que entender esas palabras. Me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Me explico? ¿Sí? Ve pues en el versículo 38, en el 39, estamos en Lucas 12, Jesús utiliza un ejemplo todavía para que podamos comprender mejor. Dice, pero sepan esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, pues velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Eso es obvio, ¿verdad? Si tú sabes, si te dicen, oye, hoy a las 8 de la noche voy a ir a asaltar tu casa, pues obviamente te preparas, ¿verdad? Entonces, vosotros pues, dice, estad, ¿qué? Preparados. Estad preparados, porque a la hora que no piensen, el Hijo del Hombre vendrá. ¿Sí? El Hijo del Hombre vendrá. ¿Sí? Y esto no solamente, mi hermano, considéralo en el aspecto, como te digo, en el futuro, sino todos los días. Todos los días tienes una relación con Dios, una relación con Cristo. Todos los días el Señor te ve. ¿Sí? Todos los días el Señor examina tu corazón, tus pensamientos, lo que hay en ti. ¿Sí? Entonces, mi hermano, estate preparado. Cada vez que te levantes, prepárate para el día que el Señor te ve, te escucha. Entonces Pedro, versículo 41, le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor,
¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente? ¿Sí? ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente, mis hermanos? Él mismo nos da la respuesta, 43. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. Es decir, dichoso aquel siervo que cuando su señor venga lo encuentre cumpliendo con su deber. ¿Sí? Dichoso el siervo que esté cumpliendo con su deber. Tú sabes lo que tienes que hacer. ¿Sí? Tú sabes tú sabes lo que tiene, tú sabes cuáles son tus deberes y responsabilidades como esposo o como esposa cristiana. Tú sabes cuál es tu deber como padre o madre cristiano. Tú sabes cuál es tu deber como hermano en Cristo. Tú sabes cuál es tu deber como hijo de Dios, ¿verdad? Tú sabes cuál es tu deber. Entonces tienes que cumplir con tu deber. ¿Sí? ¿Para qué? Para que Dios te considere un siervo fiel y prudente. ¿Sí? Está claro, mis hermanos. En verdad les digo, dice el 44, que le pondrá sobre todos sus bienes. O sea, te va a bendecir, te va a dar responsabilidades el Señor. ¿Sí? Va a decir, tú eres fiel, eres prudente, cumples con tu deber, eres responsable. Órale, ahí va más, te encargo esto, te pido esto, te encargo el otro. Ve la vida de los apóstoles, de los discípulos de Jesús. O sea, todo lo que hicieron fue porque eran fieles y prudentes, cumplían con su deber, con lo que Dios les encomendaba. ¿Sí? Pero ahora viene la exhortación. Versículo 45. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, fíjate, en su corazón, si aquel siervo dijere en su mente, en sus pensamientos, en su voluntad, en sus sentimientos, en su inteligencia, si ese siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, ¿sí? Y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, ¿qué dice? ¿Sí? Vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no lo espere y a la hora que no sepa, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Wow, hermanos, eso es serio, de verdad. Eso es serio. Así que ten mucho cuidado, hermano. ¿Sí? Consideremos estas palabras. Aquel siervo, ¿sí?, que dijera en su corazón, mi Señor se tarda, no pasa nada, ándale, no, pues mira, yo he hecho esto y pues no me ha pasado nada, o sea, vivo así, vivo acá, tengo estas ideas, de repente me voy aquí, de repente me voy allá, ¿sí? Y no pasa nada, mira, eso de que el Señor va a venir, sí va a venir, pero todavía falta, mira, no te confíes, sé prudente, sé sabio, sé fiel, porque el día que menos te lo esperes, el Señor va a venir. Si ahorita no te ha pasado nada, ¿sí? Porque aquí dice, aquel siervo se va a llenar de orgullo, de soberbia, y va a comenzar a golpear, a maltratar a los demás, ¿sí? Por su soberbia, por su orgullo, y se va a comenzar a beber, a comer y a beber, y a emborracharse. Es decir, vas a comenzar a hacer lo mismo que hacías antes de ser cristiano. ¿Sí? Vas a regresar a tus comportamientos, a tu vida, de como antes de convertirte a Cristo, de arrepentirte. ¿Sí? No pasa nada, el Señor se tarda, vete al baile, vete de parranda, échate tus copas, emborráchate, una canita al aire. El Señor no pasa nada. Confíate. ¿Sí? Pero recuerda que Dios te ve todos los días. Dios te está mirando lo que estás haciendo, lo que estás pensando. Él examina tu corazón. ¿Sí? No te confíes. Arrepiéntete. ¿Sí? Porque te digo, si no te ha pasado nada hasta ahorita, es por la misericordia de Dios. Porque Dios está deteniendo el castigo, está deteniendo la disciplina para que te arrepientas. Pero el día que Dios diga, ¿sabes qué? Hasta aquí, ¿sí? ¿Qué dice la Biblia? Que Dios al que toma por hijo, ¿qué? Lo disciplina, lo corrige, ¿sí? Así que ten mucho cuidado de que Dios no te considere un siervo infiel y te ponga con los infieles. Fíjate el 47. Aquel siervo, esto es increíble, hermano.
aquel siervo que dice que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. ¿Ves? Hermano, si tú sabes cuál es la voluntad de Dios, tú conoces la voluntad de Dios, tú conoces cuál es tu deber, como te dije, conoces cuál es tu deber como padre, como madre cristiana, ¿sí? Tú conoces cuál es la voluntad de Dios en tu vida como hijo de Dios. O sea, si no lo haces, o sea, ¿a qué se debe? ¿Por qué no haces la voluntad de Dios? Y en las cosas más básicas, o sea, desde levantarte, ponerte a orar, leer la Biblia o escucharla, ¿sí? Congregarte, ayudar a los hermanos, orar por ellos. O sea, en las cosas más básicas. Si no lo haces, ¿sí? Si sabiendo lo que tienes que hacer no lo haces, es porque no te estás preparando, ¿sí? Ni estás haciendo conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Así que recompón tu vida, reflexiona antes de que el Señor venga y te corrija, ¿sí? Antes de que el Señor venga y te corrija. Y fíjate cuánta es la soberbia a veces del hombre, que llega el hombre a pensar que está haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios, cuando en realidad no estás haciendo la voluntad de Dios. Pero es tanto tu orgullo, tu soberbia, como dice aquí, que empiezas a actuar y a vivir como tú quieres, y a tomar tus propias decisiones, y a hacer lo que tú quieras, ¿sí? Y tú dices, el Señor conoce mi corazón y estoy bien. No, no estás bien. ¿De acuerdo? A la luz de la Biblia no estás bien, ¿sí? En tu mente, en tu corazón, estarás bien. Pero de acuerdo a lo que dice la Biblia, no estás bien. Entonces, dice, el siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. ¿Por qué? Dice el versículo 48, dice, mas el que sin conocerlos hizo cosas dignas de azotes será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Sí? El Señor nos ha confiado, mis hermanos, el predicar su palabra. El Señor nos ha confiado el ir y hacer discípulos. El Señor nos ha confiado el anunciar su muerte constantemente, ¿sí? Hasta que Él venga. Por lo tanto, mi hermano, ¿cómo estás? ¿Sí? Reflexiona, mi hermano. ¿Dónde está tu compromiso? Tu verdadero compromiso, ¿dónde está? ¿Sí? ¿Dónde está tu compromiso? ¿Está en ti mismo? ¿En tu propio progreso? ¿Ves por ti nada más? ¿Sí? ¿Ahí está tu compromiso en ti mismo? ¿En buscar lo mejor para mí, para ti? ¿O tu verdadero compromiso está en el progreso del reino de Dios en este mundo? ¿Dónde está tu compromiso y con quién? ¿Sí? ¿Cómo te consideras? A ver, piensa, ¿cómo te consideras? ¿Te consideras un buen administrador de lo que Dios ha puesto en tus manos? Tu familia, tu matrimonio, tus padres, tus hijos, tu trabajo, tu negocio. ¿Te consideras un buen administrador? ¿O te consideras un siervo que se ha confiado? Un siervo que conociendo la voluntad de su Señor no la está haciendo, porque no te estás preparando. ¿Sí? ¿Cómo te consideras? ¿Un siervo confiado o un siervo fiel y prudente? ¿Sí? Estos versículos que acabamos de leer nos invitan a reflexionar en nuestra vida presente, en tu momento, en hoy. ¿Sí? Así como también reflexionar en el aspecto del futuro, en la vida eterna. ¿Sí? Pero el día de hoy, hermano, tienes que reflexionar y pensar que el Señor nos ha dado una tarea. ¿Sí? El Señor nos ha dado una tarea. Ve y predica el Evangelio. Haz discípulos y anuncia mi muerte hasta que yo venga. Hasta que yo venga. Así que trata de ser un siervo fiel, un siervo prudente y prepárate. Ten ceñidos tus lomos, encendida tu lámpara, para que cuando venga el Señor te halle cumpliendo con tu deber y haciendo lo que a Él le agrada, para que seas un siervo dichoso. Amén. Amén, hermanos. ¿Okay? Vamos a orar, Señor. Te damos gracias, Padre, por esta palabra. Gracias, Señor, de verdad, porque sé que has redarguido nuestros corazones, porque sé, Padre, que
Nos has puesto a reflexionar, Señor, en cuanto a nuestra posición delante de ti. Perdónanos, Padre, si no hemos sido siervos fieles y prudentes. Perdónanos si a pesar de conocer nuestro deber, nuestra responsabilidad y conocer tu voluntad, no la hemos hecho, Señor, como a ti te agrada, porque nos hemos confiado, ¿sí? Porque no nos hemos preparado, porque no hemos ceñido nuestros lomos y no hemos mantenido nuestra lámpara encendida, dispuestos a servirte en el momento que tú nos lo pidas, Señor. Perdónanos por ser displicentes, Señor, por nuestra apatía hacia ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a reconocer nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros defectos, Señor, y ayúdanos a corregirlo. Tú eres nuestra verdadera comida y nuestra verdadera bebida, Señor, en el cual nos alimentamos todos los días. Fortalécenos, Padre, fortalécenos espiritualmente. Lava nuestros pecados con la sangre bendita de tu Hijo Jesucristo. Y ayúdanos, Señor, a cumplir esta tarea que tú nos has encomendado, porque nos pedirás cuentas. Ayúdanos a predicar el Evangelio, a ser discípulos y a anunciar tu muerte de una manera constante, fiel y digna, Señor, hasta que tú vengas. Te lo pedimos, Señor, con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga.